Hola, buenas noches. Uno de los fenómenos que está llamando la atención en la Argentina, a mí me han llamado mucho de radios, de canales de televisión de acá y de países vecinos, preguntándome al respecto, llama mucho la atención el fervor de Bangladesh, dando la hinchada al equipo argentino. Este país lejano, este país asiático, festeja los triunfos argentinos como si fuesen de su propia selección, e incluso ha habido festejos más grandes que los que se produjeron por el mismo resultado aquí en la Argentina. Y eso llama mucho la atención. Yo he tenido entrevistas donde me preguntaron qué es Bangladesh y por qué esa identificación con la Argentina, por qué ese fervor. Hay explicaciones históricas que muestran una simpatía, pero yo tengo mi propia hipótesis y está más en el terreno de lo futbolístico y lo sociológico. En cuanto a la cuestión histórica, bueno, partamos de señalar qué es Bangladesh. Bangladesh es un país asiático que está al norte de la India, fue parte de la inmensa colonia británica que existió hasta 1947, empezó su desprendimiento del colonialismo británico en 1947, nace a la independencia de Gran Bretaña en ese año cuando la India y Pakistán se separan del Imperio Británico, dejan de ser una colonia británica y también se separan entre sí. Antes habían sido una misma cosa dentro del Imperio Británico y al salirse de ahí, en 1947, India y Pakistán también se divorcian entre ellos. Bangladesh era por entonces parte de Pakistán, se lo conocía como Pakistán Oriental. La separación entre la India y Pakistán se dio en términos étnicos. La mayoría de población hinduista quedó en lo que es la República de la India y los territorios musulmanes se convirtieron en Pakistán, así como Jawaharlal Nehru, el Pandit Nehru y el Mahatma Gandhi son los próceres del proceso de independencia en la India. Mohammed Jinnah y Zulfikar Ali Bhutto son las principales figuras de la lucha contra el colonialismo británico y la independencia de lo que nació como Pakistán, la tierra de los musulmanes. Todo el norte era musulmán, pero en lo que se llama Cachemira, que quedó dentro de la India y que es el territorio que separa a Pakistán de lo que hoy es Bangladesh, Cachemira, como tiene población mayoritariamente musulmana, pero había en aquellos tiempos, en la década del 40, un marajá hinduista. Bueno, ese marajá logró que Lord Mountbatten, que era el último virrey de la India y que, digamos, piloteó las negociaciones de la separación, dejara ese territorio en manos de la India. Por lo tanto, la Cachemira india, con su población musulmana, separan a lo que era Pakistán de lo que en ese entonces fue Pakistán Oriental, hoy Bangladesh, ¿no? O sea, en 1947 nacen a la independencia, se separan del colonialismo británico, del imperio británico, pero también se divorcian la India y Pakistán. Bangladesh, con su población musulmana, era Pakistán Oriental. En la década del 70, al comenzar la década del 70, gobernaba Indira Gandhi en la India, es la hija del Pandit Nehru, e Indira Gandhi fogonea el independentismo bengalí. Bangladesh está en lo que se llama Bengala, el Golfo de Bengala, y Indira Gandhi es la que fogonea
el independentismo, ¿no? Que los bengalíes se separen del resto de Pakistán. Hay una guerra en la que participa la India ayudando a los bengalíes, y así es como al comenzar la década del 70 Pakistán pierde esa guerra y pierde ese gran territorio que era Pakistán Oriental y que nace como un estado independiente llamado Bangladesh, con su capital en la ciudad de Dhaka. Bangladesh entonces es independiente desde la década del 70, tiene población musulmana, el islamismo tiene tendencias, igual que en Pakistán, tendencias muy radicales. La primera fatwa o ley o decreto coránico dictado por imanes o por ayatolas que condenó a muerte a un escritor no fue la fatwa del ayatola Ruhollah Khomeini, el líder de la revolución islámica en Irán, el creador de la teocracia chiita iraní, contra el escritor indo-británico Salman Rushdie por su libro Los versos satánicos. La primer fatwa condenando a muerte a un escritor, condenó a muerte en realidad a una escritora. Taslima Nasrin se llama esa escritora, que era de Bangladesh y que escribió un libro estupendo que se llama Vergüenza, ¿no? Describiendo los choques sangrientos que provocaba en Bangladesh el fanatismo hinduista contra el fanatismo islámico, o viceversa. Los musulmanes vivían chocando contra la minoría hinduista y se producían hechos tremendos de sangre. Eso describió Taslima Nasrin en su novela Vergüenza, y por eso fue condenada a morir en un edicto religioso, una fatwa. Desde entonces vive oculta en un país escandinavo, nunca más pudo regresar a Bangladesh, su país de origen. Bueno, como fuere, a la hora de decir ¿y qué razones históricas tienen los bengalíes de Bangladesh para admirar, para querer tanto a los argentinos, para identificarse con ellos, al punto de ser una hinchada asiática que tiene la selección argentina? Bueno, lo primero es la cuestión con los británicos. Bangladesh, la actual Bangladesh, sufrió particularmente la posesión o haber sido parte del Imperio Británico, sobre todo por un hecho, la hambruna del año 1943. A partir de la hambruna de 1943, en la que murieron millones de habitantes de Bangladesh, hubo un odio muy grande de sus habitantes a los británicos. Esa hambruna, y a la vez Bangladesh quedó como la imagen del hambre en el mundo, ¿no? Si dos pueblos y dos rincones del planeta tenían sus nombres convertidos en rótulos del drama del hambre masiva matando gente, eran Biafra en África y Bangladesh en Asia. La hambruna de 1943 tuvo que ver con la guerra entre Gran Bretaña y Japón en el año 1942. En esa guerra, Gran Bretaña pierde Singapur frente a los japoneses, y desde Singapur los japoneses se abren camino y logran conquistar Birmania, ¿no? Una fuente productora de arroz que en gran medida alimentaba a Bangladesh. La cuestión es que esa guerra de 1942 y las movidas que hizo Gran Bretaña tratando de contener las consecuencias de los triunfos japoneses en Singapur y su avanzada hacia Birmania tuvieron que ver con la hambruna de 1943. Los habitantes de Bangladesh siempre culparon a los británicos de esa hambruna y eso incrementó de manera inmensa el odio. A eso se sumó que cuando en los campos de batalla contra Pakistán, con la ayuda de la India, gobernada por Indira Gandhi,
Bangladesh logra independizarse de Pakistán, separarse de Pakistán, deja de ser Pakistán Oriental y se convierte en Bangladesh. La Argentina fue uno de los primeros países en reconocer esa independencia. Y por eso, cuando la guerra de Malvinas, los habitantes de Bangladesh mostraron rápidamente su apoyo a la Argentina, más que por la Argentina, era por odio a los británicos. Y luego el gol de Maradona con la mano, ahí ya empieza a mezclarse el fútbol, ¿no? Y empieza a crearse una tradición con el gol de Maradona con la mano a los ingleses en aquel célebre mundial, empieza a crearse una tradición de ser hinchas de la Argentina. Pero a eso se suma en este tiempo lo que genera Messi. Messi, más allá de su genialidad futbolística, tiene una personalidad o rasgos, incluso rasgos faciales, que genera gran simpatía en el mundo, ¿no? Ese parecido a Tintín, al personaje de Hergé, que le da cierto aire infantil, cierto aire de ingenuidad, despierta grandes simpatías en el mundo. Quizás si se hiciera una encuesta en los países que tienen selecciones jugando el Mundial y les preguntaran, si no gana su selección, ¿cuál otra preferiría que sea la campeona del mundo? Dirían Argentina, pero en realidad lo estarían diciendo por la simpatía que genera Messi, ¿no? Una mezcla de la admiración por cómo juega con algo que irradia su imagen. Lo que irradiará será verdadero o no, pero irradia algo que la gente lo siente positivo en todas partes del planeta. Creo que ahí está fundamentalmente la explicación de este fenómeno extraño para muchos, que es que un país tan lejano, remoto, desconocido para los argentinos, esté tan fervorosamente embanderado con la selección de nuestro país.